Esquizofrenia es la clase de hoy. Hace, dentro de poco, 32 años, porque en ese entonces entraba en mayo, si mal no recuerdo, a la residencia. Después empezó a entrar en junio. El primer paciente que tuve fue un paciente esquizofrénico, podemos decir, típico, hasta cierto punto. Yo creo que vos ya lo escuchaste, no te acordás. No tenemos memoria. Y este era un chico que también es una historia que puede ser tristísima si uno se conecta demasiado. Era un chico, cumplía 18 años, terminaba el colegio secundario y en el viaje de egresado empieza a tener conductas extrañas. Pero no quedó muy claro qué conductas. Informaron un poco a la madre estaba separada, el padre por un lado, la madre por el otro. Cuando llegó acá, en una de esas noches, salió corriendo, desnudo, a la calle, diciendo que era Cristo, o algo por el estilo, y lo tuvieron que agarrar, lo tuvieron que parar la policía, lo trajeron al hospital, vino toda la familia, cuando llegó, y realmente lo tuvimos que sostener entre 5 personas. Un chico flaquito, o sea, un síndrome de excitación notable, con un componente delirante manifiesto, no hacía falta, digamos, saber mucho para darse cuenta, con alucinaciones, después lo supimos, y se queda internado. En ese entonces no existía la nueva ley de salud mental, ni la firma del equipo interdisciplinario, ni nada por el estilo, aunque el juez dijera se interna, y se internaba por la fuerza, y si no le internábamos nosotros por la fuerza, lo internaba la policía por la fuerza, es decir, era así. Pero igual tratamos de hablar con él. Yo era residente en una residencia con una tendencia muy fuerte sobre la palabra, una tendencia psicoanalítica muy fuerte, nos quedábamos horas hablando con los pacientes y tratando de generar un vínculo, y con él también lo hicimos. Sin embargo, él se interna, y cuando se interna entra en un mutismo total, o sea, no se mueve, no habla, no dice nada, parece estar en coma prácticamente. Y ustedes saben, es el grado máximo, ¿no?, de la obnubilación de conciencia. Es decir, parecía directamente que había entrado en coma. Llamamos a los neurólogos, pero ya sospechábamos que no se trataba de un problema neurológico, pero igual llamamos a los neurólogos, como es un hospital general, yo sigo trabajando en el Álvarez. Vienen los neurólogos, lo revisan, dicen, no, neurológico no tiene nada. Él seguía en mutismo, metido en la cama, no se movía. Nos quedamos mucho tiempo al lado de la cama, los residentes lo podíamos hacer, teníamos muchas horas, nos quedábamos varias veces de guardia, una vez por semana, más la guardia del fin de semana, entonces nos conocíamos todos conocían al paciente del otro. Fue paciente mío, junto con otra residente. Y nos dice una supervisora, debe estar paranoide, por eso está así, debe estar recontra perseguido. Y efectivamente, cuando pudimos hablar con él, eso era lo que pasaba, estaba recontra perseguido. En este caso era muy llamativo porque además del delirio místico, ese es un tipo de delirio místico, si vieron los tipos de delirio ya saben de qué hablo, y es el delirio paranoide de la esquizofrenia, ¿no? Es decir, además del delirio místico paranoide, tenía todo tipo de alucinaciones. Lo más frecuente en la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas, después lo vamos a ver. Pero eso es lo más frecuente, no significa que solo tengan alucinaciones auditivas o que ustedes pueden descartar un esquizofrénico porque no tiene alucinaciones auditivas, de ninguna manera, es decir, es lo más frecuente. Él tenía auditivas, visuales, olfatorias, gustativas, es decir, tenían las que él pide. Y aparte de eso, efectivamente, ¿no?, cuando empezó a hablar, se había puesto muy paranoide con todo lo que había sucedido, ¿no? Es decir, lo atraparon, lo trajeron, lo sostuvieron, su conciencia de enfermedad en ese momento era bajísima, se hubiese dañado sin ninguna duda, pero él no tenía esa conciencia en ese momento y lo que generó fue una actitud de retraimiento total, con un tinte muy persecutorio de qué me van a hacer, más o menos. Pero después generamos un muy buen vínculo con este muchacho,
Bien, adelante, que tenía muy pocos años, vino a verlo toda la división, todo el colegio más o menos, la división de él completa. O sea, tenía una gran cantidad de amigos y una gran posibilidad de hacer amigos. Por eso yo digo que este es un caso interesante también para tener en cuenta, porque no había nada que hiciera pensar que iba a tener un brote psicótico y a partir de allí desarrollar una esquizofrenia. Siempre se dice, no, pero algo, qué sé yo, es esquizoide o tuvo alguna manifestación extraña. No, no tenía nada extraño. Lo visitó todo el mundo, tenía su novia, vino por supuesto la madre, vino el padre, vino los tíos, vino todo el mundo. Aparte de eso estaba federado en rugby, iba al conservatorio, practicaba flauta. Después de este primer brote, apenas podía seguir con el conservatorio y practicar flauta. Otra cosa triste, pero típica para ver la importancia del cuadro esquizofrénico, ¿no? Y después del segundo brote, porque tuvo un segundo brote hasta que lo vi yo, después ya no lo vi más, ni siquiera podía seguir con el conservatorio y flauta. Había sido prácticamente normal. Ustedes se imaginan lo que es tener un hijo de 17, 18 años, que es un chico maravilloso, ¿viste? Que pinta como para ser el mejor del mundo y repentinamente termina en esta situación. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad que remeda, no lo vayan a tomar como que es de ningún modo, pero remeda una enfermedad degenerativa, es decir, desde que se desencadena, toda su historia es un ir en menos, ¿no? Lo que llamamos el defecto esquizofrénico, pero no vayan a decir que es una enfermedad degenerativa. ¿Por qué? Porque no tenemos la fisiopatología, es decir, a diferencia de enfermedades neurológicas, donde uno puede que no pueda hacer nada, pero identifica claramente, digamos, la fisiopatología y hasta la anatomopatología, en la esquizofrenia no se encontró nada de eso. Y el que les diga que sí se encontró es mentira. Porque para yo decir que tengo la anatomopatología o la fisiopatología, tengo que comprobar eso y eso se tiene que traslucir siempre en la misma clínica. Por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo, sobre todo para los que no son médicos, los que son médicos ya lo saben y lo entenderán fácilmente. Es decir, si yo tengo un accidente cerebrovascular con las clásicas paresias o parálisis, si voy a buscar en la zona del cerebro que se llama la cápsula, seguro voy a tener o una isquemia o un infarto. Lo voy a encontrar y la clínica va a ser siempre una parálisis o paresia del hemicuerpo opuesto, siempre. Entonces no podemos decir que porque en algunos esquizofrénicos hay alargamiento ventricular, disminución de sustancia gris, ya encontramos la anatomopatología de la esquizofrenia, porque si eso fuera así, en todos los esquizofrénicos tendríamos que encontrar eso. Y además, cuando encontramos eso, tendríamos que tener una esquizofrenia, y no es así. Es decir, después vamos a hablar un poco más de estos hallazgos. Pero no hay una correlación, digamos, siempre con la clínica, biunívoca con la clínica. Con lo cual estamos en pañales todavía, a pesar de toda la investigación que se ha hecho sobre el tema de la fisiopatología cerebral y la esquizofrenia. Después vamos a hablar un poquito, si tenemos tiempo, sobre este tema. Lo que sí la hace mucho más llamativa la enfermedad, o sea, es una enfermedad terrible y terriblemente invalidante que remeda una enfermedad orgánica, pero que hoy por hoy la tenemos que poner en el ámbito de lo psíquico, a pesar de que remeda una enfermedad orgánica. Sin embargo, no hay que confundirse, no se maneja una esquizofrenia solo con palabras, no se maneja un síndrome de excitación psicomotriz solo con palabras. Si quieren, inténtenlo. Nosotros lo hemos intentado bastante, es decir, en ese momento había una tendencia psicoanalítica mucho más fuerte en los servicios, e incluso había muchos trabajos hechos alrededor del mundo de hospitales que solo se manejaban analíticamente, y todavía teníamos esa tendencia de verlo al paciente todos los días de la semana, por ejemplo. Hoy no se hace más eso. O sea, de verlo 6 veces de los 7 días de la semana, incluida la guardia. Pero el tema está en que en última instancia
para manejar estos cuadros, si bien no solamente hay que utilizar medicaciones, es decir, no hay vuelta de grado. Y el que diga lo contrario está mintiendo, porque incluso los grandes defensores de la no medicación, muchos son coordinadores de hospital de día, pregúntenle si sus pacientes están o no medicados. Están medicados. Entonces, hablamos de la esquizofrenia, una enfermedad, digamos, quizás la más terrible de las que tenemos. No terrible por ahí por el impacto que provoca, por ejemplo, las adicciones provocan un impacto social tremendo, pero sí terrible en cuanto a la enfermedad en sí, ¿no? Es decir, es como si fuera destruyendo todas las capacidades psíquicas de un sujeto. De hecho, por eso Kraepelin la había llamado en un primer momento, en lugar de esquizofrenia, dementia precoz. O sea, demencia precoz. Bueno, cuando quieran preguntar algo me paran y vamos mechando, ¿eh? No es necesario que siga a rajatabla lo que les traje. Pero, bueno, esto es un cuadro que yo lo muestro siempre, no es mío, es de Monchablón, pero me parece interesante ver esto, sobre todo. O sea, para esta visión de la clínica, digamos, las neurosis están en un lado, los trastornos de personalidad están en el medio, van a tener una clase de trastornos border de la personalidad, y después hay situaciones que entran dentro del círculo de la psicosis, pero no configuran exactamente una psicosis tan clara como las psicosis reactivas breves, que duran muy poco, y los desarrollos paranoicos, que también, digamos, es difícil clasificarlo porque es como, digamos, es como parte de la personalidad, es una personalidad paranoica. Y después sí tenemos las esquizofrenias, las esquizoafectivas y los trastornos de esquizofreniforme y la psicosis maníaco-depresiva. Para esta escuela, la maníaco-depresiva era una psicosis, y era psicosis maníaco-depresiva. Yo creo que eso tiene un valor frente a la idea de trastorno bipolar. Porque si ampliamos demasiado, si le quitamos la connotación de psicosis al trastorno bipolar, corremos el riesgo de que entremos todos y seamos todos medicados con trastorno bipolar. Entonces es muy importante, digamos, saber de qué estamos hablando, y en todo caso, cuando hablamos de bipolaridad, hablamos de una bipolaridad grave, no de cualquier bipolaridad, no que yo estaba deprimido porque me abandonó Rosilda y después salí maníacamente, ilógico, se sale maníacamente de la depresión, ¿viste? O sea, o porque le grité a alguien, estoy irritable, estuve deprimido alguna vez y ya soy un bipolar. Se ha llegado a esas exageraciones, con lo cual hay que poner otra vez en el ámbito de la gravedad la cuestión de la bipolaridad. Si no la quieren llamar psicosis, no la llamen, pero en todo caso hay que estar advertidos respecto de ese punto. Entonces, psicosis maníaco-depresiva también dentro de la psicosis. Psicosis esquizoafectivas y trastorno esquizofreniforme, estas son interesantes, porque la verdad, las psicosis esquizoafectivas son una mezcla entre el espectro afectivo, que serían las maníaco-depresivas, y la esquizofrenia. Tienen un poco de las dos. Son esos pacientes, digamos, que uno ve que tienen elementos para pensar en una esquizofrenia, pero a la vez también tienen elementos para pensar en una melancolía, es decir, en una manía, melancoliforme, es decir, tienen elementos de la serie de la psicosis maníaco-depresiva. Y los trastornos esquizofreniformes son esas formas de la psicosis que se parecen a la esquizofrenia, pero que duran un tiempo limitado, que son limitadas en algún aspecto. A ver, el aspecto en general es por duración, pero ese es el aspecto que nos dejó el DSM. La verdad que es un intento de cuantificación que a veces es absurdo, porque ¿qué diferencia hay si tienes 2 meses o si tienes 2 meses y un día? O sea, ¿qué diferencia no? ¿Sobre qué sustento, sobre qué fundamento se sustenta ese tipo de duración? Está bien, ustedes me pueden decir, bueno, pero entre 2 meses y 5 años, sí, pero tenemos un espectro muy grande. En realidad, ese tipo de cosas parece que nos salvan clínicamente, pero pueden llegar a complicarnos clínicamente porque frente a esos clichés no se hace el debido trabajo clínico como para identificar realmente qué es lo que está pasando. ¿Se comprende esto? O sea, yo pongo la crucecita, digo, tiene menos de 2 meses, entonces es una esquizofreniforme. No, hay que ver en cada caso qué es lo que pasa.
Pero en todo caso nos permite definir esas formas que no son claramente una esquizofrenia, pero están ahí y tienen aspectos y manifestaciones, aunque más breves o menos intensas, o sea, nos podrían permitir definir alguna forma. Y después tenemos, por supuesto, las esquizofrenias, que es nuestro tema de hoy. ¿Y por qué las esquizofrenias? Ya vamos a hablar. A mí, por ahora, me gusta más que las esquizofrenias, la esquizofrenia y sus formas. O sea, por ahora me parece que es mejor no complicar las cosas, porque no sabemos muy bien qué es la esquizofrenia. Si encima hablamos de las esquizofrenias, vamos a tener un problema bastante serio, salvo que tengamos, digamos, el fundamento, ya sea biológico, psicológico, social, el que fuera, como para diferenciar, digamos, o filosófico, como para diferenciar, digamos, reales, verdaderas entidades, ¿no? Y decir las esquizofrenias. Pero si no, por ahora me parece más manejable decir la esquizofrenia y pensar que tiene formas de la esquizofrenia, bueno, un poco de aspectos históricos. Kraepelin, como les dije, alrededor del 1870, 1880, hay varias en realidad la edición que más se toma es la cuarta edición, si mal no recuerdo, de su tratado, así que ya estaríamos por el 1900 y pico, pero empieza a escribir su tratado Kraepelin mucho antes. Lo que hizo Kraepelin es, ya les conté esto en la primera clase, pero lo repito, es tomar la hebefrenia que estaba definiendo Hecker, la catatonía que ya había definido Calvan, y le agrega una forma paranoide de la esquizofrenia y genera lo que él llama la demencia precoz. O sea, dice, estas son formas de un único cuadro que es la demencia precoz, ¿sí? Después va a agregar la simple, que es la clasificación de Kraepelin. Entonces es la hebefrenia, la forma hebefrénica, la forma catatónica, la forma paranoide y la forma simple. Esas son las 4 divisiones de Kraepelin. La demencia precoz. ¿Por qué la llama demencia precoz? Porque Kraepelin ya se había dado cuenta que era bastante engorroso, problemático y a veces inútil definir un cuadro por el conjunto de síntomas. O por lo menos, de alguna manera notaban eso. Es decir, el conjunto de síntomas podía solaparse con otras entidades. No definía claramente la entidad, ¿no? Y además, estamos en pleno auge, para que veamos que la ciencia no es inocua respecto de la época en la cual se encuentra. Estábamos en pleno auge de la teoría de la evolución. Es decir, Darwin estaba, imagínense, 1870, 1880, 1890, la teoría darwiniana estaba en su mejor momento, la evolución era el gran elemento de la ciencia. Entonces, ¿qué hace Kraepelin? Toma la idea de la evolución para definir las entidades clínicas. Antes que eso, yo no sé si ustedes recuerdan, que más o menos en 1850, Falret dice, pero expresa el pensamiento de muchos, dice, tenemos que definir las entidades clínicas al modo de la medicina. O sea, el alienismo en ese momento, dice, se quedó atrasado respecto de lo que está haciendo la medicina en general. ¿Qué está haciendo la medicina en general? Definiendo sus entidades. Entonces nosotros tenemos que definir también nuestras entidades. Definir las entidades significa darle entidad a las entidades, es decir, darle un comienzo, una duración, un hacia dónde, un pronóstico, una forma terminal, ¿no? Y si es posible también una manera de tratarlo. Es, digamos, generar una clara entidad de aquello que, si no, se nos pierde, se nos confunde en el medio de una concepción única de la locura, que es la del paradigma anterior. Por eso es que Calvan define la catatonía, Hecker define la hebefrenia, es decir, porque existe esta idea que está flotando en el aire, y Kraepelin define la demencia precoz y sus formas. El criterio evolutivo es un criterio interesante, sobre todo, aún hoy en día, yo creo, para diferenciar la
demencia precoz, que después se va a llamar esquizofrenia, ya veremos con quién, de la psicosis maníaco-depresiva. Kraepelin lo describe de manera demasiado pura. Por ahí ustedes no lo van a ver de modo tan puro, pero todavía sigue siendo interesante. ¿Qué pasa? La demencia precoz o esquizofrenia, y esto grábenlo, evoluciona por brotes y defecto. Lo que Jaspers llamó es un proceso, es algo que irrumpe. Para que ustedes tengan el diagnóstico de esquizofrenia, en general tiene que ser un joven, muy joven, incluso adolescente, que en algún momento irrumpió un cuadro de manera abrupta. Generalmente, ¿cuál es el cuadro que irrumpe? Es aquel que llamamos un síndrome de excitación psicomotriz, con alucinaciones, delirios, excitación motriz y excitación psíquica, ¿no? Ese es en general el cuadro más común, pero pueden ser otros, ¿no? Ya veremos la forma de comienzo. Ahora, tienen que tener alguien que en su juventud, es muy difícil en la adultez ya mayor, irrumpió de esta manera por primera vez el cuadro. ¿Y después qué pasó? Y después se ve el defecto. ¿Qué significa el defecto? El defecto se mide de acuerdo al paciente que tenemos enfrente, es decir, no se mide de manera general. Si este paciente que yo les dije era federado, estaba terminando el secundario, era federado en rugby, iba al conservatorio y repentinamente no puede conservar nada de eso, evidentemente, más allá de lo que se opine por fuera, en la vida del paciente hay una caída. Entonces, esta caída, ¿no? Desde el primer brote, caída, y probablemente el segundo brote también caída y así, esto es lo que se llamó corte vital. Y esto es una perla para empezar a pensar en esquizofrenia. Esto y la juventud del paciente, o sea, el corte vital y la juventud del paciente son perlas para definir esquizofrenia. Tengan en cuenta ustedes que un diagnóstico de esquizofrenia no es una pavada. Es decir, cuando ustedes diagnostican la esquizofrenia, le ponen una etiqueta al sujeto que tiene que tener su fruto, porque si no, no vale la pena ponerla. Es decir, tiene que realmente ser un trastorno esquizofrénico y debe ser cuidado por ello. Pero si no, no hay que ponerla. Entonces, es muy serio el diagnóstico. Sin embargo, hay mucha gente que todavía se me queda mirando cuando le hablo del corte vital, aún profesionales que están en servicios. El corte vital es fundamental para diagnosticar la esquizofrenia, junto con esta modalidad de irrupción y defecto. ¿Puede ser que sea solapado el defecto? Puede ser. ¿Puede ser que no tenga esa irrupción? Puede ser. En toda la medicina puede ser algo diferente de lo que dicen los libros. No estoy hablando de psicopatología, sino en toda la medicina puede ser. O sea, una diabetes puede ser diferente, es decir, un infarto de miocardio puede ser diferente, mucho más en psicopatología. Entonces, ¿puede ser diferente? Puede ser, pero lo típico es esto, lo más frecuente es esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con la psicosis maníaco-depresiva? Kraepelin decía, la psicosis maníaco-depresiva no evoluciona por brotes, sino por fases. Es una fasofrenia, dijeron otros. ¿Qué significa que evoluciona por fases? Que cada uno de los momentos opuestos, maníacos por un lado y depresivos por el otro, se denominan fases. Y en la forma pura en que lo planteó Kraepelin en un primer momento, estas fases no dejaban de efecto. O sea, yo podía estar loco como un plumero, maníaco, dilapidaba todo el dinero de la familia, me metía con varias mujeres, promiscuidad sexual, hacía un montón de negocios mal hechos, es decir, estaba loco como una cabra. Sin embargo, pasaba el episodio maníaco, no me quedaba ningún defecto. Y podía estar deprimido, muy deprimido. Les aseguro que tratar la depresión de un paciente maníaco-depresivo es mucho peor que tratar la depresión de un depresivo que nunca ha tenido elementos maníacos. Y sin embargo, cuando salía de eso, no había defecto.
seguía siendo, teóricamente, seguía siendo el mismo. Con lo cual podía tener una fase cero, ¿no? Es decir, fase maníaca, fase depresiva, pero podía tener un periodo de fase cero que, entre comillas, normalidad, digamos. O sea, esto era la diferencia para Kraepelin y le hacía diferenciar estas dos entidades. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. El problema es que no todo el mundo estaba muy de acuerdo con esto, sobre todo en la medida que empieza a pasar el tiempo. Porque, por un lado, decían, lo que Kraepelin vio como demencia no es una demencia. Hizo una analogía con la demencia del anciano, del geronte, donde ahí sí es un proceso demencial real. No siempre, digamos, no podemos poner, digamos, semejante determinación de demencia, porque no todos tienen un deterioro como él dice haber visto, y decir que van a ir al deterioro inexorablemente, a un deterioro demencial precozmente, inexorablemente, es una cosa grave. Entonces no muchos se acordaban con esto. Tampoco acordaban con que, en todo caso, si iba a haber un deterioro, siempre era tan precoz el deterioro, o sea, siempre el deterioro era tan inmediato, sino que el deterioro por ahí era a largo plazo, ¿no? Por ahí 50, 60, habían empezado a los 15, 50, 60 años, no inmediatamente. Entonces tampoco acordaban del todo con eso. Y rompiendo entonces el criterio evolutivo, se hacía más difícil plantearse cuál era el eje del diagnóstico. Con lo cual surge toda una tendencia que se cristaliza en Bleuler, ¿no? Que es muy interesante porque es quien le va a poner el nombre de esquizofrenia y le va a quedar el nombre de esquizofrenia. Piensen ustedes que en ese momento la anatomía patológica, si ahora no arroja resultado definitivo, en ese momento menos todavía, o sea, no arrojaba ningún resultado, con lo cual la escuela clínica era todo. Todavía hoy nosotros definimos si este paciente es esquizofrénico o no clínicamente, todavía hoy, pero en ese entonces más todavía, con lo cual todo el pensamiento se sustentaba en la clínica. Y hay movimientos muy interesantes para el que le gusta leer de la clínica clásica, ¿no? Es decir, están publicados, los libros de Kraepelin están publicados, que además eran grandes semiólogos, ¿no? El libro de Bleuler también está publicado por Polemos. Así que ustedes, si tienen ganas, en algún momento tienen bastante material para leer a los clásicos, donde hay una semiología muy muy fina, porque esa gente se ocupaba, prácticamente toda su labor era esa. Muchas veces ni siquiera tenían ningún elemento para tratarlos, toda su labor era la discriminación clínica y tratar de, a partir de la discriminación clínica, entender algo más de la enfermedad en sí. Para ellos no había duda, por eso yo lo voy a decir así, para ellos no había duda de que se trataba de una enfermedad, ¿no? Es decir, más en ese periodo. Se están definiendo las enfermedades de la psiquiatría, ¿no? La psicología todavía no existía como una disciplina en este sentido. Existía una psicología rationalis y empezaba a haber una psicología de investigación al estilo de la de Pavlov, pero Pavlov mismo va a decir, me sorprende que hayan utilizado mis trabajos para la psicología, dice, o sea, él se consideraba un fisiólogo, ¿no? Entonces, ¿por qué esquizofrenia? ¿Sabe alguno por qué Bleuler la va a llamar esquizofrenia? ¿No? Claro. Schizo, se escribe esquizo en griego, ahora no escribo porque si no me tapa. Es el verbo que quiere decir escisión o división. Y frenia es el que, frenos en griego, que también lo tenemos en latín, es todo lo que significa algo así como mental, o sea, como mente, tiene la connotación de mente. No es alma, no es sujet, es fren, es como una especie de lo mental en un sentido no de organización. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero ya se había transformado mucho el sentido para esa época, y Bleuler utiliza prácticamente frenia como sinónimo de mente, y esquizo tenía todavía la connotación de división. Entonces es la división de la mente, porque lo que va a plantear Bleuler
yo no sé si ustedes leyeron algo sobre Bleuler, les recomiendo, yo creo que mandé algo de eso para la clase. Igual yo mandé para la clase un trabajo mío sobre la historia de esquizofrenia que fue parte de mi tesina de máster, donde estas cosas están dichas. Eso se lo puedo hacer llegar, si no se lo hace llegar la secretaria. El tema es que Bleuler se dice, pueden leer algunas historias como la de Bergerie o la de Postel y Quetel. Bleuler se dice que en ese sentido él va a tomar algo así como los postulados de Freud, es como un émulo de Freud en el pensamiento que hace de la esquizofrenia. Yo donde veo que Bleuler toma las ideas de Freud es en plantearse, en última instancia, algún elemento que permita explicar el cuadro. Un elemento que va a ser teórico en algún punto, cosa que un Kraepelin no quería hacer. Kraepelin, bien apegado al espíritu científico de la segunda mitad del siglo XIX, cuando está en Dorpat, que estaba en Rusia y no hablaba una pepa de eso, solo sabía alemán, dice, es mejor no conocer la lengua del enfermo, porque así la observación es más pura. Digamos, bien al estilo del observador científico en una época donde ni siquiera se pensaba en la influencia del observador, porque ahora los mismos científicos piensan en la influencia del observador. En ese entonces no, era un observador puro, era un sujeto observador puro. Entonces, lo que dice es, bueno, mejor no conocer la lengua del enfermo. ¿Se dan cuenta? Freud está del otro lado. Justamente lo que dicen Postel y Quetel, dicen, para la nueva época, Kraepelin es antiguo, Freud es lo nuevo y Bleuler está en el medio. Entonces Bleuler toma, él mismo lo dice, que esto es fruto de haber tomado las ideas de Freud. Pero donde yo veo eso desde el punto de vista de la clínica es en utilizar un elemento teórico que es la división de la mente. No es algo que se vea, ustedes no van a ver a alguien con la cabeza partida y dicen, ahí tienen, ese es un esquizofrénico, tiene la cabeza dividida, no la ven. Es un postulado para explicar qué. A ver si lo tengo, para explicar no lo puse. Bueno, esto, el síndrome deficitario negativo de disociación y un síndrome secundario positivo de producción de ideas, sentimientos y actividad delirante. Para Bleuler, el síndrome primario era un síndrome negativo de disociación. La ambivalencia afectiva, los trastornos del pensamiento, el autismo del paciente se explicaban justamente por esa disociación que se producía en la mente. Spaltung es una palabra alemana. Y cuando yo más o menos me acordaba algo de alemán, me acordaba que Spaltung podía ser, por ejemplo, la rajadura que hay en una tabla. ¿Vieron las tablas de picar que se rajaban? Bueno, esa es una Spaltung. Es decir, es una rajadura, esa es la idea. Entonces, esa rajadura produce un síndrome deficitario. Y el síndrome secundario, que es lo que nosotros más vemos, la actividad delirante, la actividad productiva, lo que llamamos la productividad, hoy en día, después vamos a ver bien síntomas negativos y síntomas positivos. Es secundario para Bleuler. Acá tiene la clasificación de Kraepelin, simple, hebefrénica, catatónica, paranoide, lo que les dije antes, si la quieren copiar. La clasificación del DSM, que no sabemos cómo va a terminar, igual no es muy distinta de esta. No es para nada distinta, a la hebefrénica la han llamado desorganizada, la han llamado de otra manera, pero si la descripción es casi la misma, o sea que no hay mucha diferencia. Bueno, vamos a terminar con esto y después vamos a ir a las diapositivas. Schneider es otro sujeto importante después de Bleuler, porque va a definir los síntomas de primero y segundo orden, que después se los voy a mostrar en una diapositiva, va a definirla clínicamente. Bueno, la escuela alemana, el DSM, que si llegamos hablaremos, y la psicofarmacología y la psicopatología, que también si llegamos hablaremos, ¿no? Entonces, vamos. Clasificación de Kraepelin, simple, tiene más afectada la esfera volitiva. La simple se llama simple porque en realidad es un defecto casi de todo sin ninguna manifestación.
O sea, el paciente se va defectuando bastante rápidamente sin mostrar demasiado. Lo que muestra es una apatía, una tendencia al aislamiento, un desarme completo de la voluntad. Es lo que dice ahí, que está más afectada la esfera volitiva. En la befrénica, la esfera volitiva está afectada también, pero también hay una afectividad extraña. No solamente una afectación de la afectividad, está el aplanamiento afectivo propio de la esquizofrenia, pero hay algo más, hay una afectividad, por ejemplo, hay una puerilidad, son los que hacen chistes muy pueriles, por ejemplo, hay una ambivalencia en cuanto a la afectiva, ¿no? Es como que pueden tener sentimientos encontrados y esto de alguna manera se manifiesta, ¿no? O lloran, o se ríen, no se sabe si lloran o si se ríen, es decir, en la catatónica, y esto sí ténganlo como concepto, la catatonía es la famosa esquizofrenia donde se afecta la actividad motora a punto tal de que el sujeto puede hasta parecer muerto prácticamente, y donde existe lo que se llama flexibilidad seria, que ustedes le pueden modificar un miembro y se queda en una posición imposible como si fuera de cera, o la cabeza se queda en una posición imposible como si fuera de cera. ¿Se dan cuenta por qué mucha gente trató de buscarle el sustrato neurológico, ¿no? a la esquizofrenia? Porque realmente remeda cosas por el estilo. Y la paranoide, el concepto que tienen que tener, es la que empieza más tardíamente. La paranoide sí puede empezar después de los 20 años, incluso, esto ténganlo como una excepción total, se puede encontrar alguien que haya empezado a los 40 años, pero como una excepción gigantesca. Ahora, que empiece a los 20 años, y fundamentalmente tiene en su base un delirio de tipo paranoide, ¿no? Empieza con un delirio de tipo paranoide y se sostiene. Ahora, que empiece a los 20 años, ustedes dicen, bueno, es mejor que empiece a los 14, como una simple, como una befrenia. En algún sentido mejor, en otro puede ser terrible. Es mejor porque además tiene mejor pronóstico para el paciente. La que empieza más tardíamente es la que tiene mejor pronóstico, así se dan las cosas. Pero, y es la que tiene menos deterioro. El paciente conserva buenas partes de su personalidad, puede conservar bastante su personalidad. Más o menos, depende de cada paciente, pero en general es así, la forma paranoide. Ahora tiene un problema. Imagínense ustedes, están felices porque por fin han encontrado en este tiempo donde estamos todos solos, han encontrado a la persona que va a compartir su vida y con la cual van a tener hijos, tienen 20 años, han comprado el mejor vestido blanco a la mejor usanza antigua, porque lo que importa es el simbolismo. Es decir, entonces, bueno, se han preparado la fiesta, han tenido un casamiento maravilloso, han venido todos los pacientes, eso es un fallido mío, han venido todos los parientes y a los 2 años, cuando ya nació el primer hijito, el señor o la señora se brota. Y a partir de allí van a hacer un desarrollo esquizofrénico. Yo tengo en tratamiento una paciente cuyo padre le pasó esto, ella ya es una mujer grande, yo la veo desde que era muy joven. ¿Se dan cuenta? Puede ser terrible. Ya están casadas, tienen un hijo, y el señor empieza, o la señora, empieza con un delirio paranoide tremendo, a punto tal de ir manejando en la ruta y no saber si va a salir disparado, con toda la familia arriba. Es decir, puede ser una pesadilla que empiece más tarde. De hecho, yo he visto varios pacientes esquizofrénicos que tenían familia, que en general son los que empiezan más tardíamente. Algunos no empiezan tan tardíamente, pero hay como un ralentamiento. Por ejemplo, he visto pacientes que por ahí tuvieron un episodio de los 18 años, pero después se compensaron bastante bien. Entonces hacen toda esa vida normal y después aparece ya segundo brote y a partir de allí todo el deterioro manifiesto. Puede ser terrible y puede ser demoledor. Bueno, hoy en día, de hecho, nuestros pacientes tienen mucha mayor inserción social, antes no la tenían, no están encerrados en su casa, al contrario. Incluso nuestro país, que es tan extraño, a veces promueve cosas que son buenas, como por ejemplo las caídas económico-sociales, la del 2001, dejaron a todas las familias, dejaron a sus familiares
esquizofrénicos que medio arreglate sola, andamos solo al hospital, ¿viste? Y vienen, o sea, y se tornaron más autónomos, porque lo tenían que hacer. Y entonces se muestran más autónomos. Yo tengo muchos pacientes que empezaron a venir solos y siguieron viniendo solos, ¿no? Sobre todo al hospital. Y cuidan su tratamiento, lo cuidan mucho su tratamiento, realmente. Muchos de ellos con una forma, les diría, arquitecturizada de cuidar el tratamiento, por no decir, digamos, un tanto obsesiva, compulsiva, es un armado obsesivo, si ustedes quieren, de cuidar su tratamiento, de venir a horario, de saber cuál es la medicación, de saber el día que tienen que volver, es decir, ellos mismos les dicen, es como si se armaran alrededor de eso algunos, y de esa manera, digamos, lograron como una cierta autonomía, ¿no? De hecho, en algunos la autonomía es bastante buena comparado con lo que era en la época de Kraepelin y de todos estos, ¿no? Es decir, están insertos de la manera que pueden, pero están insertos. Eso hemos contribuido mucho nosotros, ¿no? Trabajando psicoterapéuticamente, a veces contra toda lógica, ¿no? Y trabajando mucho en los hospitales de día y en los talleres, etcétera, etcétera. Bien, Kurt Schneider se hizo famoso e influyó mucho en el DSM, es uno de los influyentes de la psiquiatría americana, porque lo que hace Kurt Schneider es poner los síntomas de primer orden y los síntomas de segundo orden. Y en los síntomas de primer orden, pensamientos audibles, voces que discuten y o se pelean, voces que comentan, pasividad somática, robo del pensamiento. Esto es interesante. El esquizofrénico puede sentir que le roban el pensamiento. No que se olvidó de algo, sino que le robaron el pensamiento. Y lo siente. Ustedes saben que la psicosis, la característica es la certeza. O sea, la certeza no siempre significa que lo crea a pie juntilla. Dicho en psicoanálisis, en idioma psicoanalítico, la certeza es una implicación del sujeto. O sea, el sujeto no se puede no implicar, aunque no siempre esté seguro de que es así, ¿no? Entonces, robo de pensamiento, otras experiencias de influencia, ¿no? También puede haber delirio de influencia, autorreferencial, ¿no? Va caminando por la calle y cree que lo que habla la gente lo habla de sí. Esto es muy frecuente. Difusión del pensamiento, percepciones delirantes, todas las demás que incluyen voluntad, afectos e impulsos, dice Schneider. ¿Qué son estos síntomas? Son los síntomas que impresionan al observador, son los primeros que impresionan al observador. Son, desde el punto de vista del diagnóstico, los de primer orden, como lo llama Schneider. Pero eso no quiere decir que sean los de primer orden en respecto de la fisiopatología. Lo que Bloiler estaba intentando es definir una prioridad respecto de la fisiopatología, no respecto del diagnóstico. En cambio, Schneider va a definir una prioridad respecto del diagnóstico, ¿no? Es decir, y es así, uno no dice que se trata de un psicótico hasta que no aparece algo de esto. Ahora, el mismo Schneider dice, ojo, no hay que tomar esto como una clasificación etiopatológica de ninguna manera. O sea, lo que estoy haciendo es una clasificación respecto del diagnóstico o respecto del proceso diagnóstico. Pero ustedes saben cómo son las cosas, todo el mundo lo tomó prácticamente como la clasificación por mucho tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Porque los primeros fármacos influían mucho más en estos síntomas que en estos, o sea, que en los síntomas en menos. Perplejidad, cambios del humor, sentimientos de empobrecimiento emocional. O sea, los primeros fármacos, los neurolépticos, influían mucho más en estos que en estos. Al contrario, estos, los deficitarios, los podían empeorar. Entonces, por muchos años, sinónimo de esquizofrenia fue, digamos, la manifestación sintomática en más, la manifestación sintomática productiva, aquella que nos impresiona, ¿no? Delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento. Las formas de comienzo. La más importante, lejos, es lo que les dije antes, el síndrome de excitación psicomotriz,
que generalmente tiene ideas delirantes y alucinaciones de diverso tipo. Lo más frecuente son las alucinaciones auditivas. Lejos, pero puede haber un claro síndrome maníaco, puede haber un comienzo depresivo, puede incluso haber una forma que se llama, acá está, y se llamaba pseudoneurótica, o sea, puede parecer una neurosis, una descompensación en un neurótico, que en realidad sea un comienzo de una esquizofrenia. A veces algún estado confuso onírico, bueno, formas monosintomáticas, crímenes inmotivados, es muy frecuente. Lo más frecuente es el síndrome de excitación, que irrumpe, como les dije antes, con delirios y alucinaciones. Y le seguiría, yo diría que le sigue en frecuencia las formas por ahí entre depresivas y pseudoneuróticas, que es un comienzo más insidioso en general. Bien. Eso es el periodo de comienzo, o las formas de comienzo. Acá les tengo que decir algo. El tema de las formas de comienzo de la esquizofrenia ha sido siempre un tema problemático. Porque, por un lado, a muchos investigadores y a muchos epidemiólogos y a muchos hasta legisladores les parece enormemente interesante detectar la esquizofrenia precozmente, incluso antes de que se desate el cuadro de la esquizofrenia, ¿no? El problema está que cuando se va a buscar ese periodo previo de la esquizofrenia, esa pre-esquizofrenia, se pueden cometer gravísimos errores. Porque la clínica ha demostrado que alguien que no ha tenido ninguna manifestación puede hacer una esquizofrenia, una manifestación de esquizofrenia, y alguien que ha tenido muchas manifestaciones nunca hace una esquizofrenia. Entonces, si no se es cuidadoso, se etiqueta de esquizofrénico a alguien que no lo es y se lo empieza a tratar como tal, con lo cual, si no lo era, se lo convierte en un esquizofrénico. Así que eso es de una gravedad notable y algunos son más cuidadosos, pero otros no. No se olviden la cantidad de medicación que se podría vender si se diagnostica antes, ¿no? Entonces, algunos... Así que hay que tener cuidado con ese punto. Pero viene el periodo de estado. Periodo de estado, como les dije antes, corte vital, síndrome de disociación, esto lo dice Henry, delirio autístico o autismo, productividad delirante, en general. En realidad, lo que vamos a ver como periodo de estado tiene más que ver con lo que después se designó como síntomas positivos y síntomas negativos. Quería ver si había algo bueno acá como para decirles, pero después vamos a ver mejor un cuadro de los síntomas para que ustedes tengan un cuadro sencillo de los síntomas. Esto es lo que está en RII, que es un poco confuso. Todo esto puede estar desde ya, disgregación, trastorno del curso del pensamiento y del campo de la conciencia. Ustedes saben que el pensamiento tiene una división, digamos, que da como dos tipos de perspectivas para definirlo como función psíquica. Uno es el curso del pensamiento y otro es el contenido del pensamiento. Cuando se altera el curso del pensamiento tenemos bradipsiquia, taquipsiquia, o sea, se acelera, se enlentece, ¿no? Cuando se altera el contenido, lo que se altera es la ideación. Por ejemplo, la ideación delirante es una alteración del contenido del pensamiento. Pero se puede alterar el curso sin que se altere el contenido. Esto, aparente conservación de la inteligencia con profunda alteración del pensamiento, eso es algo que siempre sorprendió. Quizás no es del todo así, porque si hay una alteración tan grave al final cae también, digamos, cierto desarrollo intelectual del paciente, pero siempre sorprendió que el esquizofrénico tenía, en muchos casos se ve, una aparente conservación de la inteligencia, a pesar de todo el cuadro tan deteriorante. Y esto, que sí les quería también decir, es la pérdida de idea directriz. Es decir, hoy en día
no vemos tanto la clínica de esquizofrénico, porque en cuanto llega, tiene delirio, alucinaciones, le damos medicación. Es difícil, digamos, que alguien diga, no, para, no le demos nada, me voy a sentar y voy a hacer una clínica, basta. Además, es difícil hacerla, y por otro lado van en cana, porque los van a demandar por no haber hecho nada y haber torturado al paciente, digamos, durante 2 días, preguntándole algo cuando le tendrían que haber dado algo que lo mejorara. Entonces, pero en otros tiempos no era así, digamos, no tenían que darle, con lo cual, digamos, escucharon mucho al paciente, con el paciente descompensado, y trataron de entender qué pasaba. Y una de las cosas que dicen estos clínicos es que hay una pérdida de la idea directriz. O sea, el paciente está hablando de una cosa y puede pasar a otra sin solución de continuidad. Cosa que normalmente no hacemos, y cuando lo hacemos a propósito. Y los más neuróticos metemos algo en el medio. Che, hablemos de otras cosas. Che, discúlpenme que lo llevo a otro lado. ¿No? Es decir, como que buscamos el nexo, aunque el nexo sea un corte. En cambio, en el esquizofrénico se pasa de un tema a otro y no tiene noción de que está sucediendo eso. Es como si algo del orden de lo que tendría que producir una continuidad no está. Esa es la pérdida de idea directriz. Hay una diferencia con el maníaco, si ustedes quieren ser sutiles, que es que el maníaco aparentemente pasa de un tema a otro porque parece perder la idea directriz, pero en realidad lo que sucede ahí es más una fuga de ideas. Es decir, va tan rápido que no se nota el nexo, digamos, o sea, no se manifiesta el nexo de lo que está diciendo, y parece que saltar de un tema a otro que no tiene nada que ver. En ese punto estaría alterado el curso. Totalmente, la taquixiquia es lo propio, o la logorrea, como quieras verlo, si lo ves desde el pensamiento o desde el lenguaje, es lo propio del maníaco, o una de las cosas típicas del maníaco. Puede no estar alterado para nada el contenido. Es difícil ver una manía que además tenga delirio, alucinaciones, aunque no lo crean. En general lo que se ve es una alteración del curso. Bien, entonces, la interceptación es otro fenómeno interesante, porque el esquizofrénico está hablando y por ahí se para. Y después sigue. Pero ese punto en que se para es un total blanco. Es como si le bajaran el switch y después lo encendieran de nuevo. Esa es la interceptación. Bueno, hay trastornos del lenguaje, mutismo, semimutismo, entonación, ritmo y articulación desintegrada, alteraciones de la semántica. Esto es muy interesante porque es el que realmente puede tener verdaderos neologismos. Incluso están descritos en la época de las grandes descripciones clínicas, como les dije antes, hoy es bastante difícil de ver, que desarrolla a veces una jerga propia. ¿Qué significa el neologismo? Que es una palabra de reciente aparición que solo maneja un solo sujeto, en este caso el esquizofrénico. Si en lugar de una palabra, digamos, genera frases y puede hasta generar como una especie de dialecto propio, pasa a la jergafasia, o sea, genera como una jerga propia que solo comprende él. Que incluso es difícil decir que la comprende él, porque al no ser compartido con otro, la comprensión, si nosotros no pudiésemos tener alguna verificación de lo que decimos en otro, tampoco tendríamos realmente una comprensión, ¿se entiende? O no tendríamos una referencia para la comprensión. Bien, entonces, los neologismos son interesantes. Bueno, escrituras, ornamentaciones, imágenes fantásticas, esto no importa. Alteraciones del sistema lógico, pensamiento arcaico. Esta es de una época donde se hacían este tipo de disquisiciones, argumentos científicos o filosóficos para sostener tesis absurdas, desorganización de la vida afectiva, discordancia afectiva, alteración de los lazos, inadaptación de las expresiones, desencadenamiento pulsional, discordancia psicomotriz, delirio autístico, elaboración delirante, formas terminales. ¿Qué tienen que tener ustedes de esto? Una clínica más actual que aquella, que es una clínica bastante confusa, para diagnosticar una esquizofrenia. ¿Están cansados?
¿Muy cansados o seguimos un poco más y terminamos un poco antes? Bueno, la historia recomienza para la esquizofrenia más o menos alrededor de 1980, cuando se hacen famosas las imágenes. O sea, ahora se podía ver nuestro cerebro sin necesidad de cortar a nadie. Los estudios que se hacían antes eran siempre cortando a alguien, en general cadáveres, por suerte. Es decir, por ejemplo, se llegaban a hacer los famosos estudios post-mortem, que todavía hay papers sobre eso, y para evitar, digamos, que hubiese un artificio dado por la disolución post-mortem, se congelaban las cabezas inmediatamente, apenas con autorización, se congelaban las cabezas, apenas morían, y se hacía entonces la anatomía patológica inmediatamente, para que no surgiera algún artificio. Imagínense, cuando surgió la tomografía computada, dijeron, ahora sí, ¿viste? Ahora ponemos la tomografía y lo vemos perfectamente. Y en esa época, un tal Timothy Crowe, que todavía su trabajo está, es interesante leerlo, define a partir de lo que encuentran las neuroimágenes la esquizofrenia tipo 1 y la esquizofrenia tipo 2. Dice, hay un tipo de esquizofrenia que no tiene alteraciones imaginológicas, o sea, no tiene alteraciones del sistema nervioso central imaginológicas. Y ese tipo de esquizofrenia principalmente tiene síntomas positivos, lo que él denomina síntomas positivos, y tiene menos defectos y responde mejor a los neurolépticos, que son los primeros antipsicóticos que salieron, tipo la clorpromazina, el haloperidol, ¿no? La levomepromazina, entonces la trifluperacina. Entonces, bueno, todas estas características. La tipo 2, se imaginarán, es lo opuesto. La tipo 2 tiene alteraciones imaginológicas, tiene sintomatología predominantemente negativa y no responde bien o se agrava con el uso de neurolépticos. ¿Cuáles son las alteraciones imaginológicas que encontró? Disminución de sustancia gris, del espesor de la sustancia gris, disminución de sustancia blanca, alargamiento ventricular, esta es famosa. Los ventrículos son las cavidades que tienen el sistema nervioso central nuestro para que circule el líquido cefalorraquídeo. Entonces se veían esas cavernas, que se ven de forma normal, se veían alargadas. Bueno, entonces dijo, bueno, este es otro tipo de esquizofrenia, tipo 2. ¿Qué pasó con eso? Se trató de reproducir, porque en ciencia se trata de poder reproducir. Si todo el mundo hubiese reproducido lo mismo y hubiese encontrado lo mismo, hubiesen dicho, acá está, esto es así. Como lo reprodujeron y no encontraron para nada lo mismo, es decir, había muchos esquizofrénicos que no tenían esas imágenes y sin embargo eran esquizofrénicos y eran más tipo 1 que tipo 2. Había muchos que tenían esas imágenes y sin embargo eran tipo 1, es decir, tenían predominio de síntomas positivos. Es decir, todo eso no se corroboró, como yo les digo, directamente con la clínica. Con lo cual, la hipótesis de tipo 1, tipo 2 de Timothy Crowe se cayó. Pero Andreasen aprovechó para hacer una división clínica de los síntomas, en síntomas negativos y síntomas positivos. A ver si los tengo acá, los principales. Bueno, síntomas primarios positivos. Aguda respuesta neuroléptica, buena respuesta neuroléptico, exacerbación psicótica a la anfetamina, esa era otra cosa, reversible, lesión intelectual ausente, alteración no estructural hiperdopaminérgica. Tipo 2, síntomas negativos, crónica, hay defecto, pobre respuesta a neurolépticos, pobre respuesta o escasa a la anfetamina, irreversible, lesión estructural, pérdida de sustancia gris y blanca. Si esto hubiese funcionado, teníamos un elemento de pronóstico notable, pero no funcionó. Andreasen, ¿qué hace? Toma esa división, pero para plantear una cuestión sintomática, más en relación a la clínica, en relación al diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas positivos y los síntomas negativos? Cuando ustedes los desglosan, son muchos. Pero no se van a acordar de ninguna manera todos los que son, entonces lo que hice yo es tomar los principales, porque Andreasen también lo hace así.
los principales. Y eso sí se los van a acordar. Los síntomas positivos son alucinaciones, ideas delirantes, comportamiento extravagante, trastornos formales de pensamiento. Todo lo en más. Los síntomas negativos son pobreza afectiva, alogia, abulia, apatía, anedonia, asociabilidad, déficit de atención. Todo lo en menos. Esa asociabilidad lo podríamos también llamar aislamiento social, ¿no? Por ahí indica mucho más. La pobreza afectiva también lo podemos llamar aplanamiento afectivo, porque indica mucho más lo que uno vive en relación a esquizofrénicos. Es decir, el aplanamiento puede contar algo terrible casi sin afecto, o con muy poco afecto, ¿no? Así que esto sí nos sirve. Es una clasificación que está vigente, se pone, tiene sintomatología positiva, sintomatología negativa, y si ustedes se acuerdan de este cuadrito ya empiezan a tener un buen elemento para el diagnóstico. Después pueden refinar un poco más, ¿no? Bueno, a ver si hay algo acá más. En los últimos tiempos empezó, porque aunque ustedes no lo crean, después de tantos años de investigación todavía damos vuelta al planteo clínico. Entonces, en las últimas décadas del siglo XX empieza a aparecer, ese fue uno de los temas también de mi tesina, un criterio de dimensiones, de multidimensionalidad. Y Togen, que es uno de los interesantes, tomó 4 dimensiones. Los positivos, los negativos, pero también síntomas cognitivos y depresivos. La serie cognitiva está muy sobrevalorada, muy valorada, porque hoy en día todo es cognitivo. Es decir, no nos importa, digamos, si uno sufre de su afecto. La cuestión es si tiene o no un déficit cognitivo. Es decir, voy a ser sarcástico, si puede trabajar o no, lo demás que se aguante. Pero bueno, sin ser tan sarcástico, la verdad que lo cognitivo está teniendo como una inflación que en algún punto es un poco excesiva. De todos modos, lo que hizo es que se investigara con mucho la esfera cognitiva. Todo eso tiene que ver también con cómo se está tomando la idea de la mente y todo aquello que he llamado ciencia cognitiva y teoría de la mente. Una teoría de la mente, a mi juicio, bastante intelectualista, ¿no? Que deja fuera algunos aspectos, digamos, que harían temblar algunas teorías, ¿no? Pero bueno, nos permitió investigar y armar toda una línea de investigación. Sería largo de explicar. En todo caso, los síntomas cognitivos o de alteración cognitiva, deberíamos decir, muchas veces se confunden con los otros. Lo mismo los síntomas depresivos, que muchas veces se confunden con los negativos. No está tan claro, digamos, diferenciar negativos y depresivos en algunos casos. Pero los síntomas depresivos, tomados como parte del cuadro de la esquizofrenia, tienen mucho más que ver con cómo se trata la esquizofrenia en estos tiempos. Cuando yo empecé, darle antidepresivo a un esquizofrénico estaba casi prohibido. En cambio ahora casi todos los esquizofrénicos tienen medicación antidepresiva. Bueno, de hecho, los que podríamos llamar síntomas depresivos, si le damos ese valor a la hipobulia, a la anedonia, están muy presentes, sobre todo en las esquizofrenias de larga evolución. Síntomas depresivos, riesgo diferencial con hebefrenia, no, esto no nos importa. Hasta ahí vamos bien, pregunten algo, ya vamos más a... El cuadro clínico prácticamente está dicho, después tendrán que estudiar ustedes la bibliografía, pero pregunten algo o intervengan en algo si quieren, si no seguimos con algunos elementos más de psicopatología, pero ya, digamos, lo que rodea al cuadro clínico. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿O están sobrepasados o ya están cansados? ¿Tienen ganas de otra cosa?
Bueno, miren, esto es interesante porque siempre se dijo cuál es el riesgo genético de padecer esquizofrenia. Y en la población general el riesgo es 0,86%. Ustedes piensen lo que es eso, es casi 1%. 1 de cada 100 puede ser esquizofrénico. O sea que hay que empezar a correr realmente. Porque una enfermedad que no sabemos muy bien cómo se produce, ni de dónde viene, qué sé yo, 1 de cada 100 puede ser esquizofrénico, con lo terrible que es esta enfermedad. Y lo más interesante, o lo más terrible, depende de cómo lo miren ustedes, es que en todo el mundo es igual, o sea, casi no varía la prevalencia de la esquizofrenia, en ninguna parte del mundo. Así que es muy alta, es enormemente alta. 1 de cada 100 puede ser un esquizofrénico. El hijo de cualquiera de nosotros, el hermano, el tío, puede ser esquizofrénico. Bien, si uno tiene padre esquizofrénico, la probabilidad es 5,6%. Si tiene un hermano esquizofrénico, la probabilidad es 10,1%. Si tiene hermano y un padre, 16,7%. Si tiene un hijo y un padre, 12,8%. Hijo y ambos padres, 46,3%. Tío, 2,8%. Nieto, 3,7%. Y gemelos homocigotos, 100%. No. Ahí está el punto. O sea, gemelos homocigotos significa el mismo material genético. Y sin embargo, no tienen 100%. Con lo cual hizo pensar aún a los de la línea más dura que había algo más, digamos, que la genética, evidentemente. Porque si no, tendría el 100%. Se habló del fenotipo, porque una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. Es decir, hoy en día se está estudiando mucho todo lo que es fenotípico, todo lo que es cambio genético posterior al nacimiento y al desarrollo vital del sujeto. Pero también siempre está presente, digamos, cómo influye todo aquello que podríamos llamar lo social y de ahí lo psíquico, ¿no? O lo social y lo psíquico, para algunos lo social solo, para otros lo psíquico solo, para otros lo social y lo psíquico, en todo caso aquello que no es exactamente biológico y cómo influye sobre, de algún modo, ese porcentaje. Porque el porcentaje no es biológico, el porcentaje es una matematización que nosotros hacemos sobre lo real, no hay que olvidar eso. O sea, que el porcentaje puede estar influido por cuestiones que no sean exactamente las del organismo. Bien, vamos un poco a la fisiopatología y después ya sí los voy a dejar porque si no es muy cansador, salvo que quieran seguir. La hipótesis dopaminérgica, que ahora vamos a ver qué es con mucho la más antigua y la que más predicamento tuvo. A decir verdad, no fue la más antigua. La más antigua tendría que haber sido la serotoninérgica. ¿Por qué? Porque ya hace como 70 años, más o menos en la década del 50, se experimenta, 1950, ¿no? Porque ya dentro de poco llegamos al 2050. Entonces, en la década del 50, de 1950, se experimentaba con el LSD. Ustedes habrán oído nombrar las experiencias con LSD, las experiencias de nuestro métier, ¿no? Psiquiatras, psicólogos que experimentaban mismo con LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, y producían episodios de tipo delirante parecidos a los que podríamos ver en un paciente esquizofrénico. Como se sabía que el LSD actuaba sobre la vía de la serotonina, la primera vía que se empieza a investigar como posible es la de la serotonina, pero luego esto cae. Y cae porque aparecen sustancias que también van a remediar un proceso esquizofrénico que no actúan sobre la vía de la serotonina, sino sobre la vía de la dopamina. La reserpina por un lado, que era un antihipertensivo que se usaba como tal, y las anfetaminas, que fueron famosas en aquella época como anorexígenos. Eran verdaderos anorexígenos y lo siguen siendo, son los mejores anorexígenos, pero tienen pequeños defectos, ¿no? Es decir, sí, entre ellos la adictividad que tienen enorme, y además produjeron varios disparos psicóticos, ¿no? Que terminaron en esquizofrenias. Siempre se pensó
El que desarrolló una esquizofrenia a partir de la anfetamina en realidad ya tenía la predisposición y la anfetamina fue un disparador más. Pero la verdad que nadie quiere probar la anfetamina y terminar, porque realmente las psicosis fueron gravísimas. Por otro lado, también se investigó y la anfetamina tampoco es conveniente como estupefaciente. En esa época los alumnos de diversas carreras tomaban anfetamina porque creían que con eso iban a rendir enormemente, y todas las investigaciones después arrojaron la imagen no tan querida de que uno aumentaba la capacidad de hacer cosas, pero la capacidad de cometer errores aumentaba proporcionalmente. O sea, no iba a cometer menos errores por hacer más cosas. Si iba a hacer más cosas, iba a cometer más errores. Con lo cual, para los exámenes no servía mucho, digamos. Mantenía despierto. Mantenía despierto, pero mantenía despierto también de manera problemática, ¿no? Ahora, ¿qué pasó entonces con la hipótesis dopaminérgica? Empieza a ser la hipótesis dominante, sobre todo, ¿por qué? Porque a las sustancias estas se le suma la aparición en el 53-54 de los primeros antipsicóticos. La primera, la clorpromacina. ¿Y qué se descubre de estas sustancias? Que eran antagonistas de la vía dopaminérgica. O sea, antagonistas del receptor dopaminérgico. Y que por supuesto tenían una influencia decisiva sobre los síntomas que podríamos llamar hoy síntomas positivos. De hecho, cuando salió la clorpromacina, la mitad de los pacientes, mundialmente hablando, la mitad de los pacientes que estaban internados salieron a la calle. O sea, fue un boom absoluto. Frente a semejante evidencia, como dirían hoy, se pusieron a investigar la vía dopaminérgica, evidentemente. ¿Y qué encontraron? ¿Qué tenemos de la vía dopaminérgica? Que la vía dopaminérgica tiene por lo menos 4 vías diferentes. Una vía que es la meso, por el mesencéfalo, límbica, por el lóbulo límbico, que es la que siempre está implicado, porque nuestro lóbulo límbico es nuestro circuito más primitivo y que siempre tiene que ver con estas cosas extrañas, ¿no? Como pueden ser las alucinaciones, delirios y ese tipo de cosas. Después tenemos la vía mesocortical, también del mesencéfalo a la corteza, todo corteza frontal. Después tenemos la vía nigroestriada, porque allí en el mesencéfalo, prácticamente en la misma zona, cuando se tiñe el mesencéfalo, hay una parte que parece muy negra. Entonces la llamaron sustancia negra. Todavía no sabían bien qué era. Después se dieron cuenta que eran cuerpos neuronales que tomaban más la tinción. En realidad ustedes lo pueden ver sin teñir también esto, que tiene una coloración como más oscura. Pero bueno, esa sustancia negra o sustancia nigra hizo que a esa vía se la llamara nigroestriada. ¿Por qué? Porque va al estriado. El estriado son una serie de núcleos que están alrededor de lo que yo llamé la cápsula interna cuando les hice el ejemplo, cuando les di el ejemplo del accidente cerebrovascular. Son unos núcleos internos en el cerebro, en el medio de la sustancia blanca, que tienen su función, tienen cuerpos neuronales, por eso son núcleos grises. Y su función principalmente es motora, ¿no? Por eso se daña la cápsula interna, se daña la función motora, porque las neuronas que están en los núcleos estos salen sus axones, que son principalmente motores. Entonces, y acá esta chiquitita, pero que muy peligrosa, es la túbero-infundibular. Eso significa que va del hipotálamo a la hipófisis, al infundíbulo de la hipófisis. Así se llama esa zona de la hipófisis. No es poca cosa ir del hipotálamo a la hipófisis, porque ustedes ya se pueden imaginar, si se acuerdan, que va a afectar algo de alguna función endocrina, va a afectar, porque justamente todo el regulador neuroendocrino. Entonces, los primeros neurolépticos que se investigaron también como fisiopatología de la enfermedad, y ojo, cuando ustedes lean sobre esto, tengan cuidado de diferenciar lo que es la fisiopatología de un medicamento de la fisiopatología de la enfermedad. Porque a veces se confunden, sobre todo en estos casos donde no se sabe
que es primero. Bueno, entonces, volvemos a esto. Cuando actúa sobre la vía mesolímbica, es decir, antagonizando la dopamina, los receptores a dopaminas de esa vía, produce una mejora de todos esos síntomas que hoy llamamos positivos. Allí. Ahora, ¿qué produce en el resto de las vías? Todo lo contrario. Es decir, en la vía mesocortical empeora los síntomas negativos al antagonizar allí la dopamina. En la vía nigroestriada produce los síntomas extrapiramidales famosos de los antipsicóticos. Los síntomas motores anómalos de los antipsicóticos. Y en la vía túbero-infundibular, ¿qué afecta? Afecta principalmente la producción de prolactina. Por eso es que tienen síndrome galactorrea-amenorrea. O sea, tienen una amenorrea, que es lo que más se ve, pero también se ve la galactorrea, la pérdida de leche sin tener un embarazo. Ahora, ¿ustedes creen que esto está ya perimido porque no se usan más neurolépticos? No, hay compuestos que dan los gastroenterólogos que tienen neurolépticos y que terminan produciendo, digamos, una prolactinemia, una hiperprolactinemia y una galactorrea. Así que no está terminado. Bueno, ¿qué pasó después? Los nuevos antipsicóticos incorporan una función de antagonismo de la serotonina junto con el antagonismo de la dopamina. Entonces, lo que hace el antagonismo de la serotonina es potenciar la dopamina que se ve inhibida en determinados lugares del cerebro, con lo cual se logra como neutralizar los efectos adversos y mejorar la performance en cuanto a la efectividad en síntomas negativos también. Por eso los nuevos antipsicóticos, los llamados atípicos, tienen como, por lo menos en teoría, la posibilidad de mejorar sintomatología positiva y de mejorar sintomatología negativa. ¿Sí? En teoría, al menos. Por lo menos de no empeorarla y también de mejorarla. De la fisiopatología, tenemos más la fisiopatología de la medicación que la fisiopatología de la enfermedad. Y se sigue investigando, porque el glutamato también se hizo famoso en los últimos tiempos, la vía glutamatérgica, y la fenilciclidina, que es una sustancia interesante, porque a diferencia del LSD o de las anfetaminas, la fenilciclidina puede, o sea, el llamado polvo de ángel, que en algún momento estuvo de moda como droga, por lo menos en Norteamérica, puede remedar el cuadro completo, es decir, tanto la sintomatología positiva como la sintomatología negativa de la esquizofrenia, con lo cual se empezó a investigar también por ese lado. Hay otras teorías, por ejemplo la teoría del neurodesarrollo, a la cual siempre se vuelve. En la teoría del neurodesarrollo investigaron mucho los alemanes y habían llegado a la conclusión de que había formas de la esquizofrenia, sobre todo basándose en una clasificación, la de Leonhardt, que las llamadas esquizofrenias veras en realidad no presentaban un problema genético, que habían encontrado que muchas de las madres cuyos embarazos después terminaron en niños que fueron esquizofrénicos en el futuro, habían tenido fuertes cuadros de tipo influenza, por ejemplo, de tipo gripe, en determinados trimestres del embarazo, en el trimestre central del embarazo. Lo cual, imagínense, todo un boom para investigar y ver de qué se trata. La teoría de la mala migración neuronal es otra de las investigaciones, que no sé en qué estará en este momento, que es que se vio en algunos cerebros esquizofrénicos un patrón desordenado de neuronas en la sustancia gris, y para que las neuronas lleguen a ese lugar, desde el lugar donde se comienza a desarrollar, tienen que hacer un trayecto enorme. Un trayecto enorme es por ahí 1 milímetro, 2 milímetros, pero para la neurona es como ir de acá a Mar del Plata, más o menos. Entonces tiene que haber sustancias que las guíen, que promuevan esa migración. Aparentemente habría una sustancia, la redilina, que no se producía en la forma adecuada o no era adecuada, pero son todas teorías.
son investigaciones. Ninguna dio, se los cuento porque por ahí lo van a leer el que tenga interés, ninguna dio resultados acabados. Otra de las tendencias de investigación sobre la esquizofrenia son los modelos animales, por ejemplo. Pero es muy difícil hacer un modelo animal de esquizofrenia, porque si uno lo intenta, ya es difícil hacer de cualquier problema psicopatológico un modelo animal. Pero encima en este caso, el ratón tiene que ser normal hasta determinada edad del ratón, y después, viste, pasar a ser, con lo cual, ¿cómo generarse ese modelo? Es bastante complejo. De hecho, igual había gente que lo intentaba, tratando de destruir núcleos en el ratón que solo manifestaban su alteración de desarrollo tiempo después, ¿no? Pero todo esto es bastante difícil de reproducir para hacer investigación en modelos animales. Y además, la investigación en modelos animales, sabemos, el valor relativo es muy conductista, por esa analogía que el conductismo hizo entre las conductas, era lo mismo la conducta humana que el animal, ¿no? Entonces el modelo animal directamente se analogaba a la conducta humana, pero realmente hay una brecha entre una y otra notable. Permite investigar, pero muchas veces en esa investigación se pierde la cosa misma que está siendo investigada. Bueno, listo. ¿Quieren preguntar algo? Desde ya, por supuesto, se puede hablar mucho más sobre esquizofrenia, pero eso van a tener que leerlo, y si no, a lo largo del curso, si alguno le interesa, me pregunta, lo conversamos. Hubo muchas teorías, el existencialismo hizo las suyas a través de Binswanger y de un autor interesante que fue Minkowski también, que tiene un libro que se llama Esquizofrenia. Digamos, hubo muchísimas teorías en ese sentido, de todo tipo. También la teoría sistémica se metió con la psicosis y con la psicosis esquizofrénica, una teoría sobre... Claro, cuando empezó a fracasar la posibilidad de encontrar una verdadera fisiopatología, entonces empezaron a proliferar las teorías acerca de la esquizofrenia. Y en el centro del siglo XX tenemos una proliferación importante de teorías que podríamos llamar psicológicas, ¿no?, de la esquizofrenia. Hoy en día estamos ahí, digamos, es difícil pensar la esquizofrenia únicamente como una enfermedad ligada exclusivamente a lo mental y no a lo orgánico. Es muy difícil. Pero tampoco lo que tenemos de orgánico, o lo que sabemos del orgánico, nos explica la esquizofrenia. Por eso sigue estando dentro de nuestro ámbito. Y de hecho, creo que tenemos, en cuanto a la terapéutica, una visión más pragmática. Tratamos de utilizar los fármacos mientras nos ayudan, pero sin exagerar. Tratamos de utilizar nuestras teorías de lo psíquico, los que hacemos psicoanálisis, desde el psicoanálisis, para generar vínculos con el paciente y tratar de algún modo, depende de qué línea del psicoanálisis siga, pero que logre ese alojamiento en el otro que no logra, o digamos que no quede fuera del discurso, que entre en la teoría más lacaniana, depende de la teoría que use. Y tratamos de elaborar una serie de estrategias desde lo social, como fue en su momento la laborterapia y que ahora se manifiesta más como terapia ocupacional, ¿no?, como para lograr algún tipo de inserción en lo social, sostenida, mantenida, cuidada, pero lograr algún tipo de inserción social. Es decir, me parece que mientras debatimos, digamos, los fundamentos de esta enfermedad, lo que hemos decidido es tener una actitud más directa y tratar de hacer algo con ello. ¿Sí? ¿Dejamos acá?